Me presento, soy la doctora Silvina De Luca y vamos a hablar en una serie de capítulos consecutivos de las imágenes en el sistema nervioso central. Les dejo mi mail por si tienen alguna inquietud o pregunta puntual que hacerme. En el capítulo 1 abordamos la introducción y acá la idea es repasar la anatomía por imágenes básicas, los métodos que utilizamos para estudiar el sistema nervioso central y dentro de esos métodos cuáles son las secuencias que tenemos que conocer. La tomografía computada puede evaluar en una primera instancia al sistema nervioso central. Vamos a repasar desde fosa posterior, llegando a la región supratentorial, cómo podemos discernir entre la sustancia gris, que representa a la corteza y a los núcleos grises centrales, con una densitometría superior a la sustancia blanca que está configurada por mielina, que contiene tejido graso, por lo cual tiene una densidad menor a la de la sustancia gris, interdigita, y tienen esta distribución córtico-subcortical que es importante siempre verla bien definida. El sistema ventricular central con líquido cefalorraquídeo oscuro. Cuando hablamos de tomografía hablamos de densitometría de las estructuras o de las lesiones, ya que utilizamos una medición cuantitativa que es la unidad Hanfield y vamos a ver todo, digamos, la gama de densidades que podemos encontrar hablando en estos términos. El medio de contraste endovenoso es el iodo no iónico. En este caso tenemos una tomografía de encéfalo con contraste iodado endovenoso. Vemos que las estructuras óseas son bien altas en densidad y en la base del cráneo, particularmente en fosa posterior, van a interferir con la visión del tronco encefálico por el artefacto también llamado Hanfield, que es ese artefacto artificio lineal que vemos a nivel del tronco encefálico. La resonancia magnética no utiliza radiación ionizante. Vamos a analizar de nuevo desde la fosa posterior hacia la región supratentorial las estructuras encefálicas en secuencia T1. Acá vamos a hablar de intensidad, de señal, y en la secuencia T1 podemos decir que el líquido cefalorraquídeo es hipointenso. Se ven las estructuras ventriculares en el mismo paciente con línea media centrada. También podemos discernir entre la sustancia gris cortical y de los núcleos grises profundos de la sustancia blanca que al contener mielina, que les decía que prioritariamente está configurada por tejido graso, va a tener en T1 una intensidad de señal un poco más alta, más hiperintensa que la sustancia gris. La interdigitación, sustancia gris, sustancia blanca, y las estructuras en fosa posterior, los dos hemisferios cerebelosos, el tronco encefálico, luego se comienzan a ver los polos temporales y luego todo el parénquima encefálico con los diferentes lóbulos. El contraste endovenoso que utilizamos en general lo vamos a analizar en secuencia T1 y es el gadolíneo, que va a verse bien hiperintenso en secuencias T1. Acá vemos la definición de los senos venosos y en este caso una lesión con realce homogéneo, que luego vamos a ver que se trata de un meningioma. La secuencia T2, en cambio, vamos a ver que en ella el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso. Vamos desde fosa posterior hasta la región supratentorial. Vemos la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Acá la sustancia blanca es bastante más oscura, bien contrastada con respecto a la sustancia gris. Esta es una de las ventajas de la resonancia, que tiene mayor contraste tisular. Y vemos al sistema ventricular con un líquido cefalorraquídeo hiperintenso, como les decía.
La secuencia FLAIR es una secuencia T2, pero que a diferencia del T2 clásico va a mostrar al líquido cefalorraquídeo circulante hipointenso, como el líquido que contiene el sistema ventricular. Y en cambio el edema, que es líquido, pero que es un líquido mucho más estancado, lo va a mostrar hiperintenso, con lo cual va a haber más contraste aún entre las distintas tonalidades de las lesiones. En este caso una lesión única, focal, redonda, con edema vasogénico perilesional en la región parietal izquierda, con efecto de masa y empuje del sistema ventricular hacia el lado contralateral. Entonces el líquido cefalorraquídeo es hipointenso y en cambio el edema es hiperintenso. La secuencia GRE o gradiente de eco es una secuencia poco anatómica, pero que se usa con un fin en particular, que es diferenciar estadios tempranos de tardíos de la sangre. En realidad, la secuencia GRE va a mostrar como francamente hipointensa tanto la sangre muy fresca, como es la de oxihemoglobina, como la sangre más crónica, como la hemosiderina. También es muy susceptible al hueso y a sustancias particularmente que tienen, digamos, cierta forma de representarse en esta secuencia, como la melanina y la mucina, como les decía, las calcificaciones, el hueso, que también se van a ver hipointensas. La secuencia de difusión es una secuencia específica que va a determinar como hiperintensa aquellas áreas que contengan líquido que se encuentra restringido en su difusión, o sea que es un líquido entre comillas atrapado. A este líquido, que en general es edema citotóxico, edema encerrado en la célula, lo va a mostrar bien hiperintenso, por lo cual es muy útil en el diagnóstico de isquemias agudas y en discernir su tiempo de evolución, entre otros usos. El coeficiente aparente de difusión, o más comúnmente llamado mapa de ADC, es una secuencia que surge de un cálculo que hace el equipo luego de adquirir a la difusión y que hace el juego opuesto a la difusión y que justamente es el que mejor define a la isquemia aguda y a su tiempo de evolución en contraposición con la señal de la difusión. Acá todo lo que en la difusión se ve bien brillante va a verse bien hipointenso. También podemos hacer reconstrucciones multiplanares en todo tipo de direcciones, despliegues corticales, de utilidad para saber perfectamente la anatomía cortical en aquellos casos en donde se estudia alguna alteración o algún tumor cortical en el contexto clínico de epilepsia. Otras reconstrucciones, como esta reconstrucción 3D que muestra este meningioma relacionado a un seno venoso dural. Las angio-TC y angioresonancia magnéticas del sistema arterial demuestran el polígono de Willis. La angiotomografía utiliza el contraste iodado endovenoso, en cambio la angioresonancia en general son secuencias que expresan las estructuras de mayor intensidad espontáneamente blancas y que dibujan en este caso al polígono de Willis y en el caso puntual del ejemplo una ausencia de visualización de la arteria cerebral media izquierda. También podemos utilizar tiempos venosos de angioresonancia y de angio-TC, como en este caso una formación polilobulada en contacto con el seno venoso longitudinal superior. Otra secuencia de mucha utilidad en el contexto de tumores y de discernir entre tumores de otras entidades es la espectroscopía, que lo que nos da es un análisis espectral de los metabolitos que se observan o que se concentran en determinado sitio parenquimatoso cerebral. El PET-TC tiene un rol muy puntual
Tiene un campo de desarrollo muy interesante utilizando distintos metabolitos, pero puntualmente utilizando la fluorodeoxiglucosa. En este caso podemos discernir entre un hematoma parenquimatoso de un tumor también intraparenquimatoso que es espontáneamente denso porque es un tumor en realidad que tuvo un cambio hemorrágico, pero que a la hora de evaluar su metabolismo es francamente hipermetabólico con respecto a la corteza encefálica, por lo cual el diagnóstico es de tumor hemorrágico. La tractografía por resonancia magnética evalúa las vías y la anatomía de las vías, cómo se distribuyen, cómo descienden de la región córtico-subcortical hacia el tronco encefálico y luego a la médula espinal, y en relación a lesiones puntuales, cómo se relaciona la vía con estas lesiones. El cine de flujo de líquido cefalorraquídeo es una evaluación dinámica de la velocidad de flujos que tiene el líquido cefalorraquídeo en determinadas situaciones, como por ejemplo en este caso un área de hiperflujo en el acueducto de Silvio en el contexto de una hidrocefalia en un síndrome de Hakimada. La resonancia magnética funcional se utiliza muchas veces como mapa prequirúrgico para evaluar la función del parénquima encefálico en relación a las lesiones, discernir cuál es el hemisferio dominante y cómo van surgiendo las distintas actividades que se le plantea al paciente y cómo se van activando las distintas áreas en relación a las lesiones circundantes. Bueno, damos por finalizado entonces el capítulo introductorio y pasamos al capítulo 2, que es el del accidente cerebrovascular o ACV, o stroke en inglés, en donde vamos a ver que las imágenes tienen un gran rol. El rol de las imágenes es básicamente descartar el sangrado, descartar otras causas de un síndrome ictal, algo que pueda simular un foco similar a un ACV, determinar la extensión del infarto y su etiología de ser posible, y determinar ante todo signos tempranos de ACV que permitan utilizar terapéuticas que reviertan el tamaño del territorio afectado. En general tenemos 3 territorios. En colorado tenemos el territorio cerebral anterior, en azul el territorio cerebral medio y en amarillo el territorio cerebral posterior, con sus diferentes disposiciones en relación a los núcleos grises centrales mediante el sistema de perforantes. Algo muy característico de las lesiones isquémicas es la evolución cronológica. Vamos a ver que de acuerdo al momento en que nosotros evaluamos al paciente, vamos a tener determinadas características. En las primeras 24 horas, en general los estudios son normales o dudosos, ya vamos a ver cuáles sí, cuáles no. En la primera semana es donde se instala el efecto de masa en la isquemia. En las primeras 8 semanas es donde se da el refuerzo postcontraste endovenoso. Después, cuando van pasando los meses y los años, el territorio isquémico queda característicamente hipodenso y ya avanzados meses y años vamos a evolucionar, estas lesiones van a evolucionar hacia la atrofia. Las lesiones característicamente son córtico-subcorticales, hipodensas en tomografía e hipointensas en T1, hiperintensas en T2, con lo cual representa que contienen edema. En un primer momento vamos a ver que es edema citotóxico. Esto caracteriza al infarto agudo. Una de las claves diagnósticas es la visualización entonces directa de la sustancia gris profunda y de la sustancia blanca. En este caso, la hipodensidad del núcleo lenticular izquierdo, que si vemos con respecto a su contralateral, es mucho menos definido, como señalan las flechas pequeñas blancas.
72 horas después se determina el territorio, en este caso profundo, isquémico, con leve efecto de masa sobre la cabeza del núcleo caudado y la prolongación frontal del sistema ventricular. 5 meses después tenemos ya que el territorio ha empequeñecido, se ha achicado y ha traccionado las estructuras vecinas, con lo cual tenemos justamente una tracción, una simetría del sistema ventricular de ese mismo lado y de los espacios subaracnoideos del valle silviano. Esto es característicamente por pérdida de sustancia neuronal. Entonces, de nuevo, la visualización directa de la sustancia gris profunda, o en algunos casos, por supuesto, superficial, con respecto a la sustancia blanca. En este caso, una hipodensidad bastante marcada del núcleo caudado izquierdo. Vean la cabeza del núcleo caudado señalado por flechas pequeñas. ¿Qué hipodensa es en relación a la cabeza del núcleo caudado contralateral del lado derecho? Como decíamos, en los primeros días vamos a encontrar que se va instalando el efecto de masa. Según sea el tamaño del territorio, el efecto de masa puede poner en peligro al paciente, con lo cual muchas veces se requiere de una apertura de la calota encefálica para dar lugar, sabiendo que es un proceso que es reversible. El pico máximo es entre los 2 y 4 días y resuelve o comienza a resolver luego de la primera semana. Una llave diagnóstica en el caso de los infartos encefálicos es la distribución arterial. Y la distribución arterial la podemos definir como que la lesión es de bordes geográficos y que, si bien puede no considerar comprometer todo el territorio completo que veníamos definiendo con colores, puede tomarlos en forma parcial, pero siempre con esta definición de límites precisos y geográficos. Ven la hipodensidad córtico-subcortical, en este caso cortical superficial. Puede no ser aparente en los escanes iniciales, como en esta foto muestra, solo una pérdida sutil de diferenciación córtico-subcortical, las flechas blancas, y la flecha negra muestra otro signo temprano que es el trombo dentro de la arteria, en este caso rama de la silviana. Según los territorios, el edema del infarto va a seguir distribuciones arteriales, en este caso de la arteria cerebral anterior. En el infarto agudo vamos a ver al territorio isquémico como hipointenso, representando al edema citotóxico con leve efecto de masa, como en este caso en el territorio silviano derecho, e hiperintenso córtico-subcortical en secuencia T2. Por supuesto, como les decía, el FLAIR es el que más llamativamente va a reconocer el territorio isquémico, dado que el edema citotóxico se va a ver hiperintenso, mientras que el líquido cefalorraquídeo va a permanecer hipointenso. La difusión y el mapa de ADC son las secuencias estrellas para definir al edema citotóxico, que representa la restricción de la difusión del agua. Esto es claramente la representación de un infarto agudo. Dentro de varios territorios isquémicos crónicos en pacientes ancianos y con factores de riesgo vasculares, a veces es muy difícil discernir si hay un foco agudo, como en este caso una secuencia T2 y a la derecha una secuencia FLAIR con varios focos y varias lesiones focales y difusas. La difusión y el mapa de ADC va a determinar claramente cómo hay un foco puntual hiperintenso en difusión, hipointenso en ADC, en el centro semioval izquierdo, que define que en todo ese territorio, digamos, lacunar y de microangiopatía crónico, va a haber ese foco puntualmente agudo. Hay una secuencia que no les nombré al comienzo, que es la secuencia de perfusión, que va a combinar con la secuencia de difusión en el infarto agudo, determinando lo que se llama área de penumbra, que es la diferencia entre el foco isquémico de edema citotóxico hiperintenso en difusión, hipointenso en ADC, y
el área hipovascularizada, que puede ser mayor, superior a este foco isquémico. Ese área de penumbra es un área de parénquima encefálico salvable, entre comillas, si, por supuesto, se cambia la situación vascular. Este es un caso en que demuestra que un paciente con foco muchas veces no tiene mucha representación en las secuencias T1, T2 y FLAIR, los territorios isquémicos en las primeras horas. Un T2 y un FLAIR donde no hay mucho cambio de señal, un T1 con gadolinio a la derecha con un realce endovascular del lado afectado. En este caso, la difusión sería, junto con el mapa de ADC, las únicas secuencias que pueden llegar a definir un infarto agudo en las primeras horas. El sangrado es una complicación habitual de los infartos agudos. Realmente se expresan en forma clínica por deterioro del cuadro neurológico, acentuación del foco por mayor efecto de masa y extensión de la lesión original. Este es un ejemplo de un territorio isquémico cerebral medio con efecto de masa y contenido espontáneamente denso que representa el contenido hemático fresco de oxihemoglobina. El infarto subagudo van a verse como lesiones córtico-subcorticales hipointensas en T1, hiperintensas en T2, con el agregado de un refuerzo giriforme y en el momento en el que ya pasan este estadio no tienen efecto de masa. Vamos a ver que hay un refuerzo distintivo entre el infarto agudo y el infarto subagudo y que es bastante característico y nos ayuda al diagnóstico de infartos. El infarto agudo va a tener un realce con gadolinio netamente intravascular que se instala en las primeras 24 horas, que puede persistir por 7 a 11 días, no máximo que eso, que va a preceder en general la hiperintensidad en T2 y que suelen ser en infartos corticales y no tanto en los profundos. En cambio, el infarto subagudo va a tener un realce puramente cortical, que lo llamamos giriforme, temporario, desde la primera semana hasta los primeros 2 meses, más pequeño que el área de hiperintensidad en T2, que se da por disrupción de la barrera hematoencefálica, llamada especialmente Luxury Perfusion o neovascularización, y lo importante es lo distintivo de que es algo temporario, que nos permite muchas veces hacer el diagnóstico de isquemia, ya que es un infarto, es un realce que va a desaparecer con el tiempo. Vemos, por ejemplo, este área isquémica con edema citotóxico en el territorio silviano izquierdo y este realce intravascular coincidente en un área un poco más pequeña que el área de hiperintensidad, vista sagital de lo mismo, y en cambio el realce giriforme del infarto subagudo, como en este caso silviano posterior derecho, en vista sagital, bien diferentes patrones de realce. El infarto crónico van a ser lesiones también córtico-subcorticales, francamente hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, sin ningún tipo de realce y con signos de retracción y gliosis. La gliosis es una degeneración de la sustancia blanca que puede simular edema vasogénico, pero que, a diferencia del edema vasogénico, va a provocar tracción y pérdida de volumen. En cambio, el edema vasogénico va a provocar efecto de masa. Este es un ejemplo de infarto crónico por tomografía, cómo se define el territorio córtico-subcortical silviano izquierdo y cómo tracciona al sistema ventricular por pérdida de sustancia encefálica. En el caso de la resonancia magnética, una visión coronal T2 con gliosis, que si bien se ve como una hiperintensidad difusa que puede llegar a hacernos pensar en edema, vemos cómo tracciona tanto al sistema ventricular como a los espacios subaracnoideos y cómo la gliosis, la hiperintensidad, va bajando en la vía piramidal. Lo mismo en FLAIR, y vemos la degeneración valeriana, o sea que representa la pérdida de sustancia en la vía piramidal, como el pedúnculo cerebral izquierdo es bastante más pequeño e hiperintenso que el derecho. Dentro de los diagnósticos diferenciales,
Tenemos el infarto venoso, suelen ser territorios que no siguen un patrón arterial, suelen ser hemorrágicos de inicio, no como complicación, bilaterales, en este caso por trombosis del seno longitudinal superior. Vemos como en la imagen de la izquierda no se visualiza directamente el seno venoso y digamos, clínicamente son también, si bien pueden presentar focos, tienen un progreso un poco más paulatino que los infartos arteriales. Los tumores difusos, como este astrocitoma grado 2, temporal izquierdo, pueden simular territorios isquémicos, tranquilamente, en este caso es un edema tumoral, pero bueno, uno puede pensar que es un edema isquémico con efecto de masa. La encefalitis herpética, si bien no sigue un territorio arterial, estas lesiones que suelen ser bilaterales y afectan a los lóbulos temporales, pueden simular en algunos casos, por el cuadro de la presentación clínica aguda, un stroke. Preguntas que necesitas responder al finalizar esta clase. Significa que nuestra idea es que los conceptos teóricos de estas clases luego puedan ser evaluados y procesados por ustedes y puedan preguntarse y responderse estas consignas, que un poco es la idea que después llevaremos al examen parcial y al examen final, y que también vamos a practicar en los talleres. Las secuencias básicas de tomografía, la nomenclatura y la utilidad del método, las secuencias básicas de la resonancia magnética, su nomenclatura y su utilidad, en qué secuencia se utiliza gadolinio. Y con respecto al capítulo de isquemias, signos tempranos de isquemia aguda, cuáles son las secuencias claves, signos de isquemia subaguda y crónica, cuál es el rol de las imágenes, tipos de realce según nos encontramos en isquemias agudas o subagudas, y por último los diagnósticos diferenciales. Muchas gracias, espero que hayan sido claros los conceptos. De nuevo les repito mi mail por si lo necesitan, igualmente nos vamos a ver en el taller.